Bueno, hermanos, hace 2000 años aproximadamente un hombre llamado Jesús, aunque era inocente, murió crucificado por los romanos, pero alentado por los judíos. Sabemos esta historia. Y en aquel momento, los presentes de este gran evento miraron hacia la cruz y reflexionaron de manera diferente. Para algunos, esa cruz simplemente significaba una cuestión religiosa, para otros una cuestión política, y para otros simplemente el que estaba clavado allí en la cruz era un delincuente. Y a través de la historia el hombre sigue dándole algún significado a esa cruz. Y hoy que vamos a conmemorar la Santa Cena, recordamos esa muerte. Y la pregunta que quiero hacerles en esta mañana respecto a eso es, ¿qué significa esa cruz para usted? ¿Qué le significa a usted la muerte de Cristo en la cruz? ¿Qué significa para tu vida? Esa es la pregunta, prácticamente el título de lo que hoy quiero compartir con ustedes. Así que pido que me acompañen a leer Mateo 16, 21 al 27. El Evangelio de Mateo, desde el capítulo 16, del versículo 21 al 27. Bien, les leo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten misericordia de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Oramos, hermanos. Señor, te doy gracias por esta gracia de estar en este momento en la iglesia compartiendo lo que tú quieres compartir, Señor. Y por eso yo te pido, te ruego, Señor, que seas tú el que esté hablando en esta mañana a través de mi boca, a través de mis pensamientos, de mis palabras, Señor. Te pido que seas tú, Señor, el que esté trayendo convicción de tu palabra, de lo que tú nos quieres instruir en esta mañana. Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos y muy especialmente en mi vida, para que sea la verdad, solamente la verdad predicada, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Si hay algo que está claro, hermano, es que Dios no piensa como nosotros pensamos. Dios tiene deseos, planes. Él obra de manera muy diferente a como nosotros
obramos. Y es por eso que muchas veces decimos, Señor, si fueras tú, cuando Él obra en nuestras vidas, si fueras tú, yo haría esto de manera diferente. No pensamos como Él. Y esta diferencia de cómo pensamos, tan diferente a la de Dios, nos dice allí en Isaías 55:8, les leo, es un pasaje muy conocido. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así que los pensamientos de Dios no son los de los hombres, ni sus caminos son los nuestros. ¿Y qué tan diferentes son? Bueno, sigue diciendo Isaías allí, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es muy diferente, ¿verdad? Estamos viendo un pensamiento de Dios, un obrar de Dios muy diferente a la nuestra. Y vemos cómo Dios piensa, por ejemplo, cuando nos enseña a través de su palabra con parábolas. Allí vemos cómo Dios piensa, que es una parábola. Una parábola es una aparente contradicción. Es una aparente contradicción. Cuando decimos que algo es blanco y negro al mismo tiempo, que estamos diciendo algo totalmente contradictorio, ¿no es cierto? O que alguien es bajo y alto al mismo tiempo. Bueno, el Señor nos enseña a través de parábolas, pero que son una aparente contradicción. Y la Biblia contiene muchas parábolas, muchas parábolas. La vida cristiana transita en parábolas, en enseñanza, a simple vista parecen contradictorias. Y les doy algunos ejemplos. Hay mayor bendición en dar que en recibir. Esa es una parábola, una aparente contradicción. Debemos humillarnos para ser enaltecidos. Para vivir hay que morir. Allí tenemos otra parábola. Cuando somos débiles, somos fuertes. El que quiera salvar su vida, la perderá. Tenemos allí, y estos son algunos ejemplos de parábolas, de aparentes contradicciones, que forman parte de nuestro caminar cristiano. Estos son algunos ejemplos. Ahora, esto es contradictorio, hermanos, porque nosotros como seres humanos no creemos que hay mayor bendición en dar que en recibir, ¿verdad? Eso no está en nuestras mentes. Que haya mayor bendición en dar que en recibir. Todos queremos recibir, ¿no es cierto? Es así como somos. Pero el Señor nos dice, hay mayor bendición en dar que en recibir. Pero de todas las paradojas, ¿yo estaba diciendo parábolas o paradojas? Bien, estos son paradojas, hermanos, esta aparente contradicción. Yo ya no me acuerdo si dije parábola o paradoja. Bien, olvídense de la parábola y ahora pongan en su mente paradojas, ¿sí? Son parecidas en pronunciación, pero no son la misma. Las paradojas son una aparente contradicción. ¿Está claro? Y que la Biblia está llena de paradojas, estas paradojas donde aparentemente son contradictorias. Entonces le di algunos ejemplos de esta aparente contradicción, ¿sí? Esta aparente contradicción que nombré aquí, estoy diciendo que hay muchas en la palabra de Dios y hay una paradoja que es esencial a la vida del hombre. Y eso es lo que vemos aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer. Esta paradoja. Ahora bien, vamos a descubrir en realidad son tres paradojas que vamos a hablar en esta mañana, pero vamos a ir descubriendo. Vamos a ver el contexto, un poquito de lo que acabamos de leer, y si prestamos bien atención al pasaje, vemos que aquí hay un punto de inflexión en el ministerio del Señor.
Aquí hay un cambio, hay un giro en cuanto a la claridad del mensaje que Jesús le estaba hablando a sus discípulos. Jesús terminaba allí su ministerio en Galilea y él apuntaba a ir hacia Jerusalén. Él quería ir a Jerusalén y les hablaba a sus discípulos ya de manera más clara cuál era su misión aquí en la tierra. Él quería ir a Jerusalén. Y vean ustedes allí el versículo 21, que dice que debía ir a Jerusalén, le era necesario, o sea que no era opcional, él quería ir a Jerusalén. ¿Y para qué quería ir a Jerusalén? Dice allí en el versículo, para sufrir, morir y resucitar. Para eso quería ir el Señor. Ahora, esto les resultó insólito para sus discípulos. Que Jesús quiera ir a Jerusalén para morir, para sufrir. En unos pasajes, en unos versículos anteriores de lo que nosotros leímos allí por el 13, comienza una situación donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Y qué piensan ustedes quién soy yo? ¿Y qué le dice Pedro? Se adelanta Pedro como siempre y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces su discípulo sabía quién era él, sabía quién era Jesús, el Salvador, el libertador de Israel. Conocían esto, tú eres el Cristo. Los discípulos tenían en claro que él era el Mesías, era el Cristo. Pero en sus mentes no encajaba la idea de que este Mesías, este Salvador, fuera a morir y a sufrir en la cruz. No encajaba en sus mentes. Ahora, Pedro acababa de decirle que él era el Cristo. Pero Pedro no entendía cómo era posible que el Hijo de Dios, Dios hecho en carne, encarnado, tenga que sufrir, tenga que morir. No estaba en su mente. Ahora, esto me recuerda cuando yo hacía la colimba, no sé, para muchos hoy en día ya no sé si lo tienen claro que es el servicio militar. Yo estaba en la guardia conversando sobre las cosas de Dios con un sargento primero que era religioso, era católico, y él estaba compungido, decía, el Señor fue tonto, y lo decía con pesar, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cómo fue a entregarse tan fácil? Y esto es lo que estaba en la mente de Pedro también. ¿Cómo es posible que Dios pueda sufrir? Se hubiese escapado, tal vez pensaba este amigo mío. Ahora, en general, esta es la manera como nosotros interpretamos el cristianismo. En muchas iglesias creemos que si nosotros somos hijos de Dios, nuestra vida va a ser de mucha bendición. Si creemos que somos hijos de Dios, nosotros no vamos a sufrir, no tenemos que sufrir, porque somos hijos del Altísimo. Esa es la idea que tenemos muchos. Esto es lo que pensaban inclusive los amigos de Job. No sé si ustedes leyeron el libro de Job. Es un libro que relata, es hermoso, hermanos, que lo lean, si pueden, ten un tiempito, léanlo. Nos habla sobre la soberanía de Dios, pero sobre todo este tema donde los amigos de Job decían, bueno, si estás sufriendo de esta manera es porque algún pecado debes tener. Porque no es posible que un cristiano, que un hijo de Dios, sufra de esta manera. Estaba en la mente de los hombres también.
Entonces esto es lo que pensaba Pedro. Jesús no tenía que pasar por esto. Sin embargo, hermanos, la muerte de Cristo no fue un accidente, no fue algo casual, no fue una serie de acontecimientos infortunados en la vida de Cristo. Fue un plan determinado por Dios para que el injusto muriera por los injustos, para que el justo muriera por los injustos, para que el santo muriera por los pecadores. Que Cristo muriera en la cruz fue el plan de Dios, hermanos, para rescatar a la humanidad. Ya estaban en la mente de Dios. Fue un diseño de Dios. Y el sacrificio de Cristo fue un acto voluntario, hermanos. Nadie le quitó la vida a Cristo. Nadie le quitó. Él puso la vida por nosotros. Dice ahí en Juan 10:17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, dijo el Señor. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, hay varios pasajes que se refieren justamente a esta muerte, a este sufrimiento de nuestro Señor allí en la cruz. Y uno de los más conocidos, seguramente muchos lo pueden recitar de memoria, que dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, sanados, que se refiere a la salvación, a nuestra sanidad espiritual. Entonces el Antiguo Testamento también se refiere a que Cristo iba a sufrir y a morir. Es un plan de Dios. Dios lo determinó para rescatar a la humanidad. Pero sus discípulos no lo entendían, no lo entendieron. Y Pedro especialmente no entendía eso. ¿Cómo es posible que el sufrimiento y la muerte fuera parte del plan de Dios? ¿Cómo es posible? Un Dios bueno, bondadoso, que en un plan de rescate, Cristo tenga que sufrir y morir. Estaban tan distantes, y eso hablábamos, tan distantes el pensamiento de los hombres, en este caso de sus discípulos, respecto al pensamiento de Dios. Es por eso que Jesús le llama aparte a Pedro y le dice, Pedro, me eres piedra de tropiezo, quítate delante de mí, porque yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo quiero ir a la cruz, para eso voy a Jerusalén, para sufrir y morir. En Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Así Jesús quería cumplir la voluntad del Padre, quería cumplir con el diseño trazado allí en la eternidad, que Cristo tenía que morir. Y esta es la primera paradoja, hermanos, porque Pedro entiende de una vez que en mi muerte está tu vida. Y esa es la primera paradoja, que en la muerte de Cristo tenemos vida. Nuestra salvación descansa en la muerte de Cristo, en su muerte. Ahora, vamos a ver, les dije que había por lo menos tres paradojas, y no parábolas, paradojas en este pasaje. La otra paradoja tiene que ver con la del discipulado. ¿Por qué? Porque después de este intercambio que Jesús tuvo con sus discípulos, yo sé que Pedro estaba un poco confundido, Pedro estás un poco confundido,
Pero además yo tengo que decirle algo más. Y allí vemos en el 24 dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz y sígame. Allí en el Evangelio de Marcos, allí creo que en el 8:34, antes de decir esto, nos relata Marcos que él llamó a la gente y a sus discípulos. O sea que lo que le estaban escuchando eran muchas personas, entre ellos creyentes e incrédulos. Y él le decía esto, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, para los incrédulos que estaban allí, esto era un mensaje de salvación. Él estaba diciendo, bueno, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren salvarse, tienen que hacer esto. Pero para los creyentes que estaban allí, este era un llamado a un discipulado, a una vida aferrada y obediencia a Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, reflexionando un poco en nuestras mentes humanas, ¿no? Es como que Cristo no quería que le sigan. Porque le está diciendo, si alguno quiere seguirme, tiene que renunciar a sí mismo, tiene que crucificarse y tiene que obedecerme. Wow. Esto no está en nuestra mente humana de hacer esto, ¿verdad? De querer hacer esto. Esto no es natural en nosotros. No es natural a este llamado. Esto es contrario a la voluntad autosuficiente del ser humano, ¿eh? El hombre no quiere obedecer a otros, no quiere que otros le digan lo que tienen que hacer. El hombre quiere ser dueño de su propio destino. ¿Es verdad? Hay un eslogan que anda por ahí que dice, sé artífice de tu propio destino. No tienes que estar dependiendo de otro. Por eso les digo que eso no está en el corazón del hombre. De negarse, de renunciar a cosas y seguir a alguien. No, el hombre no quiere estar sometido a otra persona. Quiere seguir siendo libre. Aunque esta libertad es simplemente una ilusión. Cristo le está diciendo, si quieres realmente ser libre, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si el Hijo del Hombre no os libertare, no seréis verdaderamente libres. Ahora, el mensaje de Jesús es claro y es directo. Si quieres seguirme, haz esto. Él no disfraza el mensaje, hermano. Él no adorna el mensaje, como muchos los hacen, porque no quiere poner incómodo a la gente, ¿verdad? No queremos poner incómodo a la gente, entonces nosotros, ¿qué hacemos? En muchas iglesias pasa esto, suavizamos el mensaje y ofrecemos prosperidad, riqueza y salud. Entonces la gente va a escuchar eso a la iglesia, si yo tengo este problema, yo quiero escuchar esto. Si tú eres el hijo del rey, tiene que ser próspero, no puedes ser pobre. Eso es lo que nos gusta escuchar a muchos. Y esto es lo que se hace. Pero Jesús no inventa una estrategia para ganarse discípulos. En una oportunidad dice, ¿esto ofende? ¿Quieren irse ustedes también? Jesús fue directo con el mensaje. Fue directo. Jesús no vende el cristianismo. No lo vende, hermanos. Y les quiero decir algo, hermanos.
el cristianismo es radical. O vives o te mueres. Esa es la realidad. En este mundo hay dos clases de personas, hermano. Los que están vivos y los que están muertos. Esa es la realidad. El cristianismo, la vida cristiana, es radical. El que no está conmigo está en contra mía. El que no recoge conmigo, desparrama. La vida cristiana es radical. Entonces Jesús dice, debes negarte a ti mismo. Ahora, ¿qué implica eso? ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, dijimos que hay dos clases de personas aquí escuchando. Está el incrédulo, que para el incrédulo negarse a sí mismo significa, y les dije que ellos estaban escuchando un mensaje de salvación, es simplemente olvidarse de que ellos con sus propias fuerzas, que con sus propios méritos puedan alcanzar la salvación. Es desistir de eso. Debes negarte. Tú no lo puedes hacer. Eso es negarse. No puedes, porque el hombre, a los ojos de Dios, está en pecado. Ha pecado contra Dios, le ha dado la espalda a Dios. Entonces lo único que se merece es la muerte eterna. El hombre es un esclavo del pecado que necesita ser liberado. El hombre es un deudor de Dios, hermano, que no tiene con qué pagar su deuda. El hombre es un enemigo de Dios que necesita ser reconciliado. Entonces el hombre no tiene nada para darle a Dios. No tiene nada. Y si hay alguien que cree que por ser un buen padre, un buen esposo, tal vez un buen hijo, un buen vecino, que cree que es bueno y con eso tiene los méritos suficientes para estar a cuenta con Dios, es un error, hermano. La Biblia dice que los pobres en espíritu entrarán en el reino de Dios. De ellos es el reino de Dios. De los pobres en espíritu. ¿Qué es el pobre en espíritu? Es aquel que no tiene dinero espiritual para comprar su propia salvación. Es aquel que se acerca a Dios con las manos vacías porque no tiene nada para darle. Nada, hermano. Nos acercamos en fe, pero no tenemos nada. No hay ninguna posibilidad de que mis méritos personales tengan algún efecto en un Dios 3 veces santo, nos dice la Biblia, a quien ofendemos diariamente y quien reclama de nosotros perfección y santidad. No tenemos nada para darle a Dios. Entonces, negarse a uno mismo, negarse a sí mismo es olvidar su causa personal de creer que tiene algo para darle a Dios y poder salvarse. Entonces, voluntariamente me someto plenamente a la voluntad de Dios. Eso es negarse a sí mismo para una persona que quiere venir a Dios, a un incrédulo. Ahora, para una persona que es creyente, ese negarse a sí mismo quiere de nosotros una lealtad total, una vida diaria cumpliendo la voluntad de Él, sometidos a la voluntad de Él. Nosotros como creyentes, el renunciar a nosotros mismos es estar sometidos a la voluntad de Él, olvidar nuestra propia voluntad. Pero hay otro componente aquí en este pasaje que acabamos de leer de este versículo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Y tome su cruz. Debe tomar la cruz si alguno quiere ser un discípulo del Señor. ¿Y qué significa eso de tomar la cruz? Hermanos, tomar la cruz no es resignación, como algunos piensan,
bueno, tengo atada una situación en mi vida que ha venido a mi vida. Y esta es mi cruz. Tengo que atender tal vez a un enfermo. Tengo un pariente insufrible. Esa es mi cruz. Tengo un jefe insoportable. Esa es mi cruz. Tengo una enfermedad. Esa es mi cruz. No, hermano. Esa no es nuestra cruz. Esas son cosas que han venido a nuestra vida. Nosotros no las llamamos, ¿verdad? Nadie quiere eso. Pero aquí dice, toma tu cruz. ¿Qué significa eso? Que hay una decisión personal, hermano, de tomar la cruz. Yo debo tomar esa cruz. ¿Qué es la cruz? Es un instrumento de muerte. Es un instrumento de sufrimiento. Esa es la cruz, hermano. Yo tengo que tomar la cruz para ir a morir. Para morir. Tengo que morir. Está relacionado con lo que acabamos de ver, con el negarse a uno mismo. Está relacionado con el sufrimiento y está relacionado con la muerte. Yo tengo que tomar la cruz para ir a morir. ¿A morir a qué? A mis propios deseos. A mis propios planes. A mi propia voluntad. No es que ya no tengamos planes. Pueden decir algunos, cuando yo tenga 20 años, sea mayor de edad, con el dinero de mi papi voy a viajar por todo el mundo, recorrer hasta que sea viejito. Puede ser un deseo, pero si te convertiste al Señor, la voluntad de Dios va a ser otra seguramente. Entonces, cuando mis planes, mis deseos, mi voluntad esté por encima de la voluntad de Dios, yo tengo que renunciar a eso. Hay muchas cosas que yo debo decirle que no. Y usted en su vida diaria debe experimentar esto. ¿Cuántas cosas como cristianos, si entiendo el Evangelio, hermanos, yo tengo que decir que no? Tengo que morir a ese deseo, que tal vez me gusta, pero tengo que negarme, tengo que morir a eso. Jesús lo tuvo que hacer. Cuando Él tuvo que ir a la cruz, no había ese deseo en Él, pero hágase la voluntad de Dios. Hágase la voluntad de Dios. Esta entonces es la segunda paradoja que encontramos aquí. Para comenzar a vivir en Dios, con Dios, yo debo morir. Yo debo morir. Cada día debo morir si quiero ser su discípulo. Cada día, hermanos, nosotros morimos. Porque desde el momento que usted se levanta y no tiene deseos de leer la Biblia, tiene que morir. Tiene que morir. Ahora, para ir terminando, Mateo 16, 26 sigue diciendo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará conforme a sus obras a cada uno. Y esta es la tercera paradoja, hermanos. Que mi vida aquí, mi bienestar aquí, mi bendición aquí en la tierra es mirando allá. Mirando lo eterno. Ahora, ¿qué pudieron haber pensado los discípulos cuando escucharon de Cristo todas estas instrucciones? Jesús nos está diciendo que tienes que ir a morir a Jerusalén. Y nos dice que si queremos ser tu discípulo,
tenemos que morir nosotros también, tenemos que negarnos nosotros también y obedecer. ¿Qué incentivo encuentro yo? ¿Qué incentivo encuentro yo para hacer esto? ¿Qué motivación emocional voy a tener para hacer esto? Hermanos, si la vida se acabara apenas morimos y no hay más nada, esto no tiene sentido. Esto no tendría ningún sentido. Pero quisiera leerle lo que dice Pablo a los Efesios, allí en Efesios, y no les voy a decir el versículo, porque supongo que ustedes tienen la Biblia abierta, y les leo. Dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Hermanos, escuchen esto. Pablo está pidiendo que sus ojos sean abiertos, sean alumbrados. ¿Para qué? Para que sepan, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que sepáis. Pablo estaba orando para que la iglesia entienda cuál es la esperanza que ellos tenían. Para que ellos entiendan y sepan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Eso se encuentra en Efesios 1, 16 al 18. Hermano, allí está nuestra motivación. Allí está nuestro incentivo. Nuestro incentivo está allí. Tenemos una esperanza gloriosa y bendita. Tenemos una esperanza gloriosa y bendita. Jesús nos dice: créeme, que esta vida de negación nos va a permitir disfrutar de la gloria eterna. Y no solamente eso, dice allí en el versículo que acabamos de leer, vamos a ser recompensados. Vamos a ser recompensados. La salvación no es por obras, pero sí la recompensa. Vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras. Algunos, dice ahí en Corintios, van a ser salvados así, casi, allí, apenas, porque sus obras como cristianos no alcanzan para mucho. Pero vamos a ser recompensados de acuerdo a nuestras obras. Tendemos a poner nuestros ojos en lo terrenal. Como seres humanos estamos mirando el aquí y ahora. Y Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, es sorprendente cómo a veces estamos tan aferrados a nuestra vida aquí en la tierra, al punto de tener miedo de morir. Hermanos, si morimos, ¿dónde vamos? Con el Señor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia. Si tan solo pudiéramos mirar allá, mirar hacia allá y pensar cuánto vale nuestras almas en relación a lo que nosotros tenemos acá. No hay riquezas en este mundo que pueda comprar nuestra salvación, hermanos. No hay riquezas. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay. Pedro, ¿acaso no escuchaste? Yo voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Pero voy a resucitar.
y nosotros resucitamos con el Señor. ¿Qué significado tiene entonces la cruz para ustedes? ¿Qué significado tiene la muerte de Cristo en la cruz? Hermanos, la muerte de Cristo en la cruz me dio vida. Y de esa manera puedo contemplar las riquezas del más allá, de la eternidad. Puedo contemplar eso. Y crucificado juntamente con Cristo, puedo vivir cada día renunciando a mi voluntad para someterme a la voluntad del Señor. Y no solamente eso, recibir una recompensa. ¿Qué más, hermano? Qué glorioso evangelio. Qué glorioso evangelio. Amén. ¿Qué le parece si oramos y así terminamos en esta mañana?